El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, amigos y amigas de Ecuatorial FM. Bienvenidos a una entrega más del programa Argumentos. Pues un fraternal saludo para todos aquellos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del Ecuador. Pues aquí nos encontramos para, en esta ocasión, dialogar sobre economía y política de Ecuador. Y para esto, pues, contamos con la presencia del economista Pablo Dávalos. Muy buenos días, economista Dávalos. Su saludo a la audiencia de Ecuatorial FM. Muy buenos días, Cristian. Un saludo muy cordial y a ti, al otro Cristian que está en los controles y a través tuyo a todas las personas que este momento nos siguen en redes sociales. Ok, gracias, economista, por sus palabras y a todos los internautas damos inicio a este diálogo. Como un antecedente, el presidente Guillermo Lasso, bueno, antes de llegar a la presidencia, ya incursionó en el sector político y especialmente en el sector público. En 1992, en Guayaquil, formó parte de la Fundación Terminal Terrestre, encargada de la construcción del terminal justamente en el puerto principal, ligado a la alcaldía del puerto. Luego, en 1994, formó parte de la Junta Monetaria en el gobierno de Sixto Durán Ballén. En el gobierno de Yamil Maguad, en cambio, fue gobernador del Guayas y también superministro de Economía. Es decir, ha participado en el sector público, conoce el sector público. En 2013 fue candidato a la presidencia, 2017 de igual manera, y en 2021, participó justamente por su tercera vez a la presidencia en la cual obtuvo la victoria. Con todo este antecedente y bagaje de experiencias ganadas por el señor Lasso, podríamos esperar que los ecuatorianos tuviéramos un gobierno donde ya se contaba con un plan en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país. Pero este martes cumplimos 3 meses de que asumió el gobierno y todavía no muestra nada. Economista Dávalos, ¿Guillermo Lasso llegó a la presidencia sin ningún plan o sin equipo de trabajo? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Pienso que hay que contextualizarla y hay que referirla. El Ecuador es un país democrático, es un país donde existen diferentes funciones del Estado. En el Ecuador tenemos 5 funciones del Estado. El presidente Lasso efectivamente es el jefe de gobierno, el jefe de Estado, de acuerdo a la Constitución, pero su margen de maniobra tiene que ver sobre todo con la Asamblea. La Asamblea se considera la primera función del Estado porque es la que traza la cancha, es la que define las condiciones de posibilidad de cualquier gobierno, ¿no? Al establecer las leyes, al establecer las normas, la fiscalización y demás. Entonces, efectivamente, el presidente Lasso ganó
presidencia en las elecciones del año 2021, pero hay que considerar que no puede gobernar si no tiene una asamblea que le permita gobernar y si no tiene, si quiere, un capital político en la sociedad que le permita gobernar. Entonces el presidente Lasso puede tener todo el programa que él quiera, pues él puede tener todas las ideas que él quiera, pero si él no puede traducir esas ideas en decisiones políticas, entonces se convierte en un programa intrascendente. ¿Y qué es lo que nosotros estamos visualizando? En 90 días el presidente Lasso solo ha enviado 2 leyes, ninguna de ellas tiene carácter económico urgentes. La una ley es la ley de comunicación y la otra ley es la ley de educación superior, y esas leyes se someten al trámite ordinario, en un contexto además en el que no tiene los votos para aprobar ninguna de esas 2 leyes. Es decir, las reformas a la ley de comunicación, donde establece la eliminación de la superintendencia de comunicaciones y da carta abierta a que jueguen los actores privados y se autorregulen, eso le veo muy, pero muy difícil que sea aprobado por el bloque de Pachacuti, el bloque de UNES o el bloque de Izquierda Democrática. Igual en el caso de la Ley Orgánica de Educación Superior, que elimina la gratuidad de la enseñanza, que establece mecanismos de autogestión, autorregulación para las universidades y abre la puerta para la privatización de la universidad superior, educación superior, también le veo muy, muy difícil que UNES o que Pachacuti o que Izquierda Democrática voten por esas leyes, ¿no? Acaba de entregar una proforma que está mal hecha además, no ha entregado el Plan Nacional de Desarrollo, probablemente lo entregue cuando tenga que enviar todo lo que tiene que ver con la proforma del próximo año. Tampoco sabemos cuáles van a ser las directrices de ese plan de desarrollo. Recordemos que él en campaña dijo que en 100 minutos iba a resolver todos los problemas. Ya vamos 100 días y no ha hecho gran cosa. Es un gabinete conformado básicamente por hombres, la mayoría pertenecen a sectas cristianas como el Opus Dei, empresarios que no tienen una trayectoria y un conocimiento sobre todo de la situación política, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que el presidente Lasso está en un laberinto. Está en un laberinto y está perdido en ese laberinto, ¿no? Y no sabe que está en el laberinto. Todavía nadie le dice que está perdido. Tiene que ver cómo lleva adelante varias cosas. Tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces habría que ver cómo intenta sacar adelante ese acuerdo con el Fondo Monetario. Se podría decir entonces, en resumidas cuentas, que pese a que ganó las elecciones, él o no encontró un país, digamos, entre comillas, ordenado, o le resultó grande la presidencia. Todavía no podemos decir ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque lo que existen son condiciones de poder. O sea, él ganó la presidencia y tiene que ejercer la función ejecutiva, pero para ejercer la función ejecutiva se necesitan condiciones. Si no existen esas condiciones, entonces el margen de gobernabilidad, el margen de maniobra es mínimo. Es como el capitán de un barco, si tú quieres. Cuando está en alta mar, el capitán del barco puede llevar al barco en función de lo que él considere pertinente, pero cuando estás en un territorio o dentro del mar, en una situación constreñida por arrecifes, constreñida por vientos en contra, etcétera, no puedes finalmente llevar el barco en la dirección que desees. Entonces, no creo que se deba a lo que tú dices, ¿no? A que el país ordenado, el país está, o sea, tiene leyes, tiene instituciones que han sido muy golpeadas, que ha habido un proceso de desinstitucionalización desde el gobierno de Lenín Moreno, es absolutamente real, pero el país tiene constitución, tiene leyes y hay que obedecerlas, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Lasso en ese contexto? Entonces, tiene que ver con las condiciones en las cuales va a gobernar. ¿Esas condiciones le permiten al presidente Lasso ejercer la gobernabilidad? Y la respuesta es que no. Esas condiciones políticas no le permiten ejercer la gobernabilidad. Recordemos, por ejemplo, de acuerdo a la historia de nuestro país, cuando ganó Sixto Durán Ballén, a los 2 meses de haber ganado, dio el conocido paquetazo que se le conoció en esa época. Igual en el gobierno de Abdalá Bucaram quitó el subsidio ¿cómo se llama? Al gas, que fue justamente una de las causas para que justamente la gente también proteste, entre otras. En el caso por ejemplo, de Lucio, cuando fue presidente, igual a los 2 meses, él también dio un paquetazo que los denominó el pinchazo. Sin embargo, ya vamos 3 meses y todavía no hay una orientación económica por parte del gobierno, o simplemente, como dijo el expresidente Correa en días pasados,
que el plan de gobierno de Lasso en el aspecto económico más bien es dejar hacer y dejar pasar. ¿Cómo le ve usted? Mira, yo he escrito mucho sobre eso. Recomiendo que revisen mi blog. Mi blog es pablo-mediodávalos.blogspot.com. El gobierno de Guillermo Lasso no ha podido y no podrá llevar adelante ningún paquetazo, salvo la eliminación de subsidios, que además ya la hizo Lenín Moreno, porque no tiene capital político. O sea, no tiene. O sea, tiene de una parte un movimiento social muy potente que le puede generar una situación de movilización social y él no sabe cómo resolver esa movilización social. Y de otra parte tiene una asamblea que no va a votar a favor de las leyes neoliberales, ¿no? Y además en la asamblea hay dos bloques que se están disputando el mismo espacio, el espacio de la izquierda. Entonces, UNES le acusa a Pachacuti de no ser de izquierda, Pachacuti le acusa a UNES de no ser de izquierda, entonces ellos tienen que demostrar que son de izquierda, y la forma de demostrar que son de izquierda, este momento pasa por oponerse a Guillermo Lasso. Entonces, es muy difícil que Guillermo Lasso lleve adelante un paquetazo económico. Porque si tiene la asamblea, o sea, podría hacerlo porque se respaldaría en la asamblea. Por decirte algo, tiene que incrementar el IVA al 18%. Tiene que eliminar las exenciones tributarias al IVA, de tal manera que medicinas, por ejemplo, paguen IVA, útiles escolares paguen IVA. Tiene que ampliar la base imponible de cerca de $11,000 a alrededor de $3,600, de tal manera que toda persona que gane $300 por arriba ya pague impuesto a la renta, ¿no? Pero para hacer eso necesita la asamblea. O sea, no puede hacerlo sin asamblea. Pero de 137 votos tiene 30. O sea, no tiene más, ¿no? Y 30 porque pudo comprarse, porque llegó con 12 votos a la Asamblea Nacional. Entonces, solamente puedo comprar 18 que son legisladores tránsfugas que se metieron al gobierno por favores, me imagino, ¿no? Entonces, ahí tienes la debilidad del gobierno. Con 30 asambleístas no puedes aprobar absolutamente nada porque necesitas 70, mínimo 70 votos, ¿no? Tienes a los principales partidos. En la derecha tienes el Partido Social Cristiano, que tiene que buscar la forma de reinventarse. Es una crisis terrible. Puede, si le va mal estas próximas elecciones territoriales, pues, realmente el Partido Social Cristiano empieza ya a vivir su declive, entonces tiene que disputar espacio a Creo. Tienes a Izquierda Democrática, tienes a Pachacuti, tienes a UNES que son potentes, ¿no? UNES tiene 48, Pachacuti tiene como 24. Entonces, para el gobierno es muy difícil, o sea, es un escenario muy, muy complicado. Claro, ahí ya vendría una negociación que haga el gobierno en miras de poder tener la gobernabilidad que es tan anhelada por Lasso. Pero ahora vamos a otra parte de esta conversación. El Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Moreno dejó firmando un acuerdo en cuyo acuerdo se tiene que cumplir con ciertos parámetros, el país tiene que cumplir con ciertos parámetros para poder ser beneficiario de los desembolsos que hace esta entidad internacional. Entre ellos justamente está la reforma tributaria. Como usted lo dijo, el gobierno de Lasso no tiene el músculo político garantizado en la Asamblea Nacional. Pese a eso, aún no ha mostrado, no ha presentado las reformas tributarias que dijo que a fines de agosto iba a presentar, pero el ministro de Finanzas, Simón Cueva, indicó que lo harían en septiembre. ¿Será viable estas reformas tributarias? Y entre las reformas tributarias, ¿se avisora una remisión de las mismas? Bueno, el Fondo Monetario estableció ya el contenido de las reformas tributarias y no solo eso, sino el calendario de las reformas tributarias. El Fondo Monetario ha establecido que el mes de presentación de esas reformas sea el mes de septiembre. O sea, no es que el ministro de Finanzas no envíe en agosto, porque eso no está en la estructura, en el benchmark, como se llama, de la carta de intención del Fondo Monetario, ¿no? Los puntos de referencia. Eso se entregará en septiembre de acuerdo al cronograma del Fondo Monetario, pero la cuestión es, ¿van a votar por esas reformas partidos como UNES, partidos como Izquierda Democrática? No solo eso, sino que el mismo Fondo Monetario ya les entregó los argumentos para avalar y para legitimar
esas reformas tributarias. El Fondo Monetario dijo, por ejemplo, que las reformas tributarias no golpean a los más pobres, por lo tanto el incremento del IVA que ellos van a proponer ahí es para las clases medias, clases altas, porque es para bienes que utilizan clases medias y clases altas y que no los compran los pobres, ¿no? Ese discurso tú lo vas a escuchar después, que va a ser, si tú quieres, extendido a través de todos los medios de comunicación por los tecnócratas, los think tanks, los líderes de opinión neoliberales, ¿no? Que van a decir eso, no golpea a los pobres, no golpea a los pobres, pero más allá del consenso mediático que puedan obtener, ¿no? Y de las directrices que hayan recibido del Fondo Monetario, la pregunta es, ¿el movimiento Pachacuti va a votar por esas reformas? Yo le veo difícil, le veo muy, muy difícil que el movimiento Pachacuti vote por esas reformas. ¿Por qué? Porque significaría un suicidio político para el movimiento Pachacuti. Se suicidarían y están en su mejor momento, ¿no? UNES, tiene el mayor bloque legislativo este rato, ¿no? O sea, yo no le veo a UNES votando por las reformas tributarias, o sea, no le veo a UNES. Izquierda Democrática tal vez, pero incluso Izquierda Democrática, que es un partido más de centro, más afín al Fondo Monetario, incluso ese partido no votaría por las reformas, ¿no? Y en el caso de los socialcristianos, ellos son enemigos de aumentar impuestos, pues absolutamente enemigos, ¿no? Entonces, yo no sé con qué capital político el presidente Lasso quiere aprobar las reformas que están en la carta de intención. O sea, no tengo idea, porque no tiene ese capital político, ¿no? Si no tiene ese capital político y no se aprueban esas reformas, entonces la carta de intención fracasa, porque después tienen que aprobar reformas laborales que impliquen el tránsito a la flexibilización del trabajo. Después tienen que aprobar la privatización de la seguridad social. Y tampoco, o sea, sinceramente, no le veo ni a Pachacuti ni a UNES votando por la privatización de la seguridad social. No les veo. Entonces, lo otro es que Lasso, no sé, gobierne por decreto, pero la única posibilidad de gobernar por decreto es en caso de muerte cruzada. Entonces, pero tal como están las cosas, no tiene ninguna posibilidad Lasso de aprobar esas reformas que están detalladas en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a su planteamiento, como el gobierno de Lasso no tiene fuerza política contundente dentro de la Asamblea Nacional, ¿nos podríamos esperar que el gobierno que tenemos ahora la va a tener muy difícil? Es decir, se va de alguna manera a tratar de ver otras salidas. Una de esas puede ser incluso el subsidio al gas. En cambio, ahí tenemos el otro lado de la ecuación, si tú quieres. En un lado de la ecuación está la asamblea, este sistema político, y en el otro lado de la ecuación está el movimiento social. En el movimiento social tenemos un liderazgo nuevo, potente, muy carismático y muy ideológico con Leonidas Issa. Leonidas Issa está en un proceso de convergencia de la organización social hacia la CONAIE. Leonidas Issa está en un proceso de armonización entre diferentes organizaciones sociales, el Frente Unitario, el Frente Popular, los productores campesinos, etcétera, a través de una instancia que se llama el Parlamento de los Pueblos. Ha empezado a trabajar ya en esa instancia, está en pleno proceso de conformación de esta instancia. En consecuencia, tenemos dos patas, si tú quieres, o dos lados potentes. De una parte, el sistema político, dominado por partidos de izquierda, y de otra parte un movimiento social que no está desunido, todo lo contrario, se está uniendo, ¿no? Está convergiendo hacia un liderazgo al cual lo reconocen cada vez con mayor legitimidad, que es el liderazgo de Leonidas Issa, ¿no? Y frente a eso tienes un gobierno que no acierta a leer la coyuntura, que no tiene una idea muy clara y a interpretar las condiciones de su propia gobernabilidad. Entonces, si elimina el subsidio al gas, va a tener movilización social y sin apoyo de la Asamblea Nacional. ¿Qué le queda a Lasso? El ejército, la policía. Un escenario parecido al de Colombia. Pero ese escenario tampoco es posible aquí en Ecuador, ¿no? O sea, Ecuador siempre ha sido un país pacífico, ¿no? Relativamente pacífico. Así es. Ahora, el Estado ecuatoriano, por formar parte de los suscritos al Fondo Monetario Internacional, se hizo acreedor a un bono, llamémoslo así, de $950 millones más o menos, que se le conoce como DEG, Derecho Especial de Giro. Esto se va a efectivizar hoy día en términos de papeles, pero en términos monetarios
alrededor de 10 días. Ese dinero se entiende que es para uso discrecional del gobierno. Sin embargo, el gobierno quiere poner esos recursos a las reservas internacionales, o al menos una parte de esos una parte de estos recursos en las reservas. ¿Para qué poner en las reservas cuando existen necesidades urgentes tanto en salud como en educación en el país? Porque en las últimas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, los bancos privados tienen acceso directo a las reservas internacionales. Entonces, en realidad es poner ese dinero a disposición de los bancos, ¿no? Derecho especial de giro es el nombre de la moneda del Fondo Monetario Internacional. Es una moneda que tiene una cotización ligeramente superior al dólar norteamericano. El Fondo Monetario no trabaja con dólares, no trabaja con su propia moneda. Inmediatamente que deposite estos DEX se convierten o se traducen o se cambian a dólares, a cualquier tipo de moneda, pues es libremente convertible, ¿no? Esta iniciativa ha sido pensada desde el año pasado como una ayuda emergente a los países, sobre todo con menor desarrollo económico, para que puedan salir de la pandemia, para que tengan recursos que les puedan ayudar de la crisis sanitaria, comprar vacunas, ayudar a los pobres, ayudar a la gente, etcétera, ¿no? Cumplir con gastos urgentes en salud, en educación, etcétera. Al Ecuador le ha tocado parte de esto, ¿no? Le ha tocado parte, gracias además que en Estados Unidos ganó Biden, porque Trump estaba opuesto a este tipo de iniciativa, totalmente opuesto, ¿no? Biden, por el contrario, pudo aprobar esta medida, y al Ecuador le ha tocado efectivamente alrededor de $1.000 millones, 900 y algo de derechos especiales de giro. El gobierno no los va a utilizar para solucionar problemas urgentes en salud, educación, en absoluto. El gobierno los va a depositar directamente en las reservas internacionales del Banco Central, y de ahí serán utilizados para el pago de bonos de la deuda, bonos soberanos de la deuda, y además para el pago a los bancos privados cuando tengan que hacer transferencias al exterior. Entonces, ese va a ser el destino de los $1.000 millones que el Fondo Monetario le dio al país y que no tienen ningún tipo de condicionalidad. Claro, también cabe recordar aquí a los internautas que esos cerca de $1.000 millones son recursos no reembolsables, es decir, es un recurso que viene del Fondo Monetario Internacional, el cual el país no tiene que devolverle al Fondo Monetario. Y sin embargo, bueno, estamos escuchando para qué lo va a destinar el gobierno nacional. Hablando justamente de Biden en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, él ha implementado una serie de medidas económicas justamente para rescatar la actividad económica, ¿no? En su país. Entre esas está justamente la inversión pública, aparte de los bonos que entregó por este tema de la pandemia a los ciudadanos de ese país, de alrededor de $2.000 por ciudadano. Políticas que tienden a generar liquidez dentro del mercado para que a su vez esto genere empleo y genere actividad económica en términos generales. ¿Por qué la clase política de derecha de nuestro país pone o resalta el sistema capitalista de Estados Unidos, sin embargo se resiste a tener esas mismas prácticas aquí en Ecuador? Me refiero a estos incentivos económicos desde el Estado hacia la sociedad. Bueno, tenemos una derecha que proviene del sistema Hacienda. El sistema Hacienda configuró, si tú quieres, incluso subjetiva y mentalmente la derecha de nuestro país, ¿no? Es una derecha rentista, es una derecha racista, es una derecha patriarcal, es una derecha sin capacidad de innovación, o sea, no tiene capacidad de innovación. Es una derecha que trata de trabajar lo menos posible y ganar lo más posible, y por eso es justamente rentista, ¿no? Entonces, esa derecha no se ha modernizado, no es una derecha del siglo XXI, es una derecha del siglo XIX que sigue manejando al país con criterios del siglo XIX. O sea, es una derecha que no habla de criptomonedas, no habla de inteligencia artificial, no habla de plataformas, de redes 5G, etcétera. O sea, no, tú no le vas a escuchar hablar de esa derecha
habla de acuerdos de libre comercio, aunque no tiene la más remota idea de lo que eso significa y cómo impacta para el país. Es una derecha que te habla de competitividad, pero cuando habla de competitividad piensa en cómo rebajar el salario de los trabajadores. Es una derecha que no lee, que no tiene referentes culturales, ni siquiera escribe bien, escribe con falta de ortografía, está en Twitter. Entonces, es ese tipo de derecha que tenemos ahora, ¿no? Y no tienen cuadros que sean un relevo potente, ¿no? Entonces, es una derecha decadente, es una derecha que se constituye en un obstáculo para el país, una derecha que no tiene la más remota idea de lo que es cambio climático. O sea, fíjate tú, Lasso nos quiere llevar al siglo XIX, o sea, acaba de decirnos que va a incrementar la producción petrolera, acaba de emitir un decreto para dar rienda suelta a la minería abierta a gran escala. O sea, ese tipo de derecha es la que tenemos, una derecha primaria, ¿no? Por eso busca la primarización de la economía, ¿no? Una derecha que quiere hacer business de todo, o sea, business de la salud, de la educación, de las universidades, o sea, business que quiere incrementar los precios por encima de todo, que se resiste a bajar la tasa de interés, etcétera. Esa es la derecha que gobierna, esa es la derecha que está detrás de Lazo, esa es la derecha que copa los espacios de comunicación, los grandes medios de comunicación, que le miente cotidianamente al país y que no tiene ningún problema en mentir, manipular, en hablar cosas que no sabe, ¿no? No tiene ningún problema. Esa es la derecha que domina este país. Amigos internautas, estamos dialogando con el economista Pablo Dávalos. Él es analista en este tema, así como también es director del Foro de Economistas Heterodoxos. Antes de que se me vaya también la idea del Fondo Monetario Internacional, se entiende que hay un desembolso pendiente de alrededor de 2.500 millones de dólares. Si no existen las reformas tributarias aprobadas por la Asamblea y demás leyes que deben ser reformadas o cambiadas a petición de este organismo internacional, el país se verá cohibido, digámosle así, de este desembolso. Sí, efectivamente, el Fondo Monetario establece revisiones trimestrales de acuerdo a los cumplimientos de las metas y objetivos, y si no hay cumplimiento de metas y objetivos, se suspenden los desembolsos. Entonces hay 2.500 millones. ¿Por qué se aprobaron 4.000 millones? Porque el gobierno de Lenín Moreno cumplió con las metas del Fondo Monetario, cumplió con la aprobación, por ejemplo, de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, cumplió con las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, redujo el tamaño del Estado, sobre todo en salud y educación, a través de un programa intensivo de despidos. Entonces, eso se cumplió, por eso le asignaron los 4.000 millones. Están pendientes efectivamente 2.500 millones que tienen que ver con el cumplimiento de las metas, ¿no? La siguiente meta es, y tiene que revisarse en septiembre ya, tiene que ver justamente con las reformas tributarias. Y para diciembre tienen que estar listas reformas a la seguridad social y reformas laborales, ¿no? Y todas esas reformas se procesan con la Asamblea Nacional. Entonces, por eso te decía hace un momento, ¿no? Claro. El compañero Fabricio Vela del portal Primera Plana ayer tuvo un diálogo con el ministro de Finanzas, con el gerente del Banco Central y con el ministro de Industrias, Productividad, Inversiones y Comercio Exterior. Bueno, en ese diálogo usted incluso le hizo una pregunta a ellos en el que entre las condiciones que establece el Fondo Monetario Internacional es reducir el gasto corriente y el gasto en inversiones. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, no dejó claro aquello. Dijo que el gobierno toma sus propias decisiones y que luego del análisis que haga el Fondo Monetario Internacional en estos días, porque hay que decirlo que el Fondo Monetario Internacional se encuentra aquí en nuestro país justamente analizando los marcadores económicos, pero que sin embargo el gobierno tomará sus propias decisiones en estos temas. Yendo a la realidad, el gobierno de Lasso está reduciendo la inversión pública, está reduciendo el gasto corriente, es decir, despidos. Efectivamente, eso puede constatarse en la proforma que acaba de enviar a la Asamblea Nacional. Es una proforma de austeridad.
Y esa palabra de proforma de austeridad ni siquiera la digo yo, lo acaba de decir Abelardo Pachano en una entrevista en Radio Democracia, ¿no? Es una proforma de austeridad, ¿no? Y ya sabemos lo que significa la austeridad. O sea, el gobierno está cumpliendo con el Fondo Monetario porque necesita esos 2.500 millones de dólares. Ahora bien, ¿por qué el gobierno de Lasso no puede despegarse del Fondo Monetario? ¿Por qué tiene que cumplir de manera taxativa con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y por qué es tan importante la presencia del Fondo Monetario? Porque la carta de intención que suscribió Lenín Moreno está atada a la renegociación de bonos soberanos que se hizo a mediados del año 2020. Los tenedores de bonos soberanos le dijeron al país, de acuerdo, nosotros vamos a cambiar los bonos 2030 por bonos 2040 a condición que firmen con el Fondo Monetario una carta de intención y establezcan programas de consolidación fiscal o programas de ajuste y programas de reforma estructural. Entonces, el presidente Lenín Moreno les dijo a los tenedores de bonos soberanos que estaba de acuerdo, que él iba a garantizar eso, y efectivamente el Fondo Monetario le dio un crédito inmediato al Ecuador en esa época. Se llama instrumentos de financiamiento rápido, le dio 640 millones para que logre negociar con los tenedores de bonos soberanos. Una vez negociado con los tenedores de bonos soberanos en mayo, junio, inmediatamente en julio y agosto ya firmaron la nueva carta de intención. Entonces, por eso, si se abren del Fondo Monetario, se les cae todos. Y recuerda que muchos banqueros privados son tenedores de bonos de la deuda, ¿no? Y el señor Lasso proviene de la banca privada, pues entonces ellos no pueden dejar que se caiga el proceso de tenedores de bonos. Por eso, fíjate tú, en los mercados internacionales los bonos soberanos subieron de precio. Subieron de precio porque saben que el gobierno está haciendo una política pública para garantizar el precio de los bonos soberanos, no para garantizar salud y educación, ni mucho menos, ¿no? Ese es el debate fundamental. Y dentro de ese debate, como un vector, si tú quieres que atraviese ese debate, es el Fondo Monetario y sus medidas. Si se le caen esas medidas, se cae la renegociación, sube el riesgo país, ¿no? E inmediatamente esos bonos son castigados, ¿no? Entonces, para Lasso, es el negocio bancario, en definitiva, el que está en juego, ¿no? Es la dolarización, el negocio bancario, ¿no? Justo hablando del negocio bancario, en este diálogo que se dio este domingo en la noche, justamente se evidenció eso o fue mi idea. Eso yo quiero que usted me aclare a mí y a quienes fuimos testigos de esa entrevista. El ex presidente de la Asociación de Bancos de Ecuador, el señor Julio Prado, que ahora es ministro de Industrias, Productividad, Inversiones y Comercio Exterior, él dijo que la meta es convertirle al Ecuador en un centro financiero, por lo menos regional. Es decir, ¿le están apostando para la economía especulativa? Efectivamente, están apostando a eso. Están apostando a la liberalización del mercado financiero, a convertirle al país como Panamá, en un offshore, ¿no? Sin regulaciones, pero no pueden. No pueden porque tendría que cambiar la constitución, tendría que cambiar la ley. Están en camino a eso, ¿no? Pero no pueden. O sea, no pueden, ¿no? Algo que les impide es el impuesto a la salida de divisas, ¿no? El problema es que si quitan el impuesto a la salida de divisas, se cae la dolarización. Pues entonces para ellos también es medio complicado. Pero obviamente quieren eso. Quieren convertir a Ecuador en un paraíso fiscal. Ahora, lo otro, también se mencionó que no dieron cifras, pero dijeron que en julio ya se había recuperado alrededor del 20% de empleo a nivel nacional. ¿Estas cifras son ciertas? Bueno, los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Censos con respecto al empleo da cuenta que el pleno empleo sigue en alrededor del 33-34%. Significa que de cada 100 ecuatorianos, apenas 33 tienen pleno empleo. ¿Qué significa pleno empleo? Un contrato de trabajo y estabilidad laboral a largo plazo con remuneración por encima de la vigente, ¿no? Del mínimo vigente. Entonces, están exagerando, están simplemente inventándose cifras o confundiendo la realidad con sus propios deseos, pero no hay reactivación. O sea, poquito a poquito la gente está tratando de ver cómo sale adelante con sus negocios, pero eso no es reactivación, eso es salir adelante con los negocios. Reactivación es una cosa mucho más grande, mucho más potente, que significan políticas públicas, gasto público, decisiones que tienen que ver con reducción de IVAs, por ejemplo, reducción de tasas de interés, darle a la gente la posibilidad de que al menos en un año no paguen hipotecas, no paguen créditos y demás, y que no les castiguen por eso, ¿no? Y no se incremente su deuda, ¿no? Pero claro, en un gobierno manejado por un banquero eso es absolutamente imposible.
Claro, aquí también se dieron cifras, bueno, no cifras, se manifestó que las tasas de interés en alrededor de 13 segmentos habían bajado, eso es lo que dijeron en principio, pero después dijeron que a partir del 1 de octubre iba a iniciar un análisis de baja de tasas de interés de manera progresiva. ¿Cómo se entiende eso? Que dicen que ya ha bajado, pero que va a comenzar a bajar en el 1 de octubre. Mire, las tasas de interés no han bajado, no hay 13 segmentos. ¿Cuáles son los segmentos que hay? El segmento corporativo, el segmento de microfinanzas, el segmento de consumo, el segmento de crédito educativo, el segmento comercial. O sea, no ha bajado, no hay 13 segmentos, o pueden haber subsegmentos dentro de ello, de acuerdo a lo que cada institución financiera considere pertinente, pero a nivel internacional la tasa de interés bajó. No. Fíjate tú que en el año 2020, el año de la pandemia, todos los negocios cayeron, todos, menos los bancos. Los bancos tuvieron utilidades en el año de la pandemia. O sea, los bancos no perdonan. O sea, tú te atrasas e inmediatamente el banco te llama a presionar. Y lo peor de todo no es que el banco paga con sus recursos esas llamadas, sino que te cobra después. ¿No? Tú debías, qué sé yo, $40 y al mes no pagaste y ya debes 50. No, esos 50, uno tiene que ver con la tasa de interés y el otro porque el propio banco te pasa la factura de las llamadas que te hace para perseguirte a ti. Entonces, así son los bancos en este país, o sea, persiguen al ciudadano y no hay absolutamente nadie que defienda a los ciudadanos. Los bancos hacen lo que les da la gana, ponen los costos de transacción que les da la gana, la tasa de interés que les da la gana. Y tienen un banquero de presidente de la República, pues, ¿no? Es la plutocracia, si tú quieres, ¿no? El país ya lo vivió antes de la Revolución de marzo, ¿no? Del año 1926. Entonces, ya vivimos esa coyuntura, la soportamos como país, sabemos lo que significan los banqueros dirigiendo la economía y ahora la historia se nos ha vuelto a repetir. Bueno, para ir terminando, economista Dávalos, sin antes también agradecerle por su participación y su presencia aquí en el programa Argumentos de Radio Digital Ecuatorial FM. Para ir terminando, la situación económica del país, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, se habla de un crecimiento del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, de alrededor del 3%. ¿Es una cifra real o demasiado optimista? Mira, todavía no es crecimiento, es recuperación. Es como tú caes 8%, 8 puntos, y al año siguiente recuperas 3. No es que estás al mismo nivel. Si quieres recuperar, tendrías que recuperar los 8 puntos perdidos y sobre eso crecer, es decir, un crecimiento del 9, 10%. Con 10% de crecimiento, eso es crecimiento, porque recuperas lo perdido, ¿no? Y añades crecimiento a lo perdido. Pero no es crecimiento, es apenas recuperación. Estamos recuperándonos poquito a poquito, sin políticas públicas, sin ayudas del Estado, de la crisis sanitaria y crisis económica que tuvimos, ¿no? Pero es recuperación, no es crecimiento económico. Y la recuperación de hecho, es el país que menos se va a recuperar en toda América Latina. Todo se va a recuperar por encima del 5%. El que menos se recupera es el Ecuador. Pero está bien la cifra del 3%, es decir, ¿va a haber una recuperación del 3% como se cree, como dicen los gobiernos? Probablemente sea incluso más, porque la gente va a buscar los mecanismos y las formas de sostener su negocio, sostener su comercio, etcétera, ¿no? Entonces, poquito a poquito va a salir adelante, ¿no? Pero no es crecimiento del PIB, no es. Es recuperación después de haber caído en el pozo, ¿no? Es como cuando caes en un pozo de 10 metros y con las uñas te has elevado 3 metros, todavía estás fuera del pozo, pero te faltan 7 metros. Ya no te faltan 10. Así estamos nosotros, nos faltan 7 metros, hemos subido 3, ¿no? Pero estamos recuperándonos. La imposición de México de visa para el ingreso de ecuatorianos al territorio mexicano, ¿se le podría leer como un contratiempo, un contrapié a la anhelada firma del Tratado de Libre Comercio con México y así poder formar parte de la Alianza del Pacífico? No tiene nada que ver, corren por cuerdas absolutamente separadas, ¿no? Lo de los migrantes tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, con derechos a la movilidad humana.
los tratados de libre comercio no tienen que ver con derechos humanos, los tratados de libre comercio tienen que ver con derechos de las empresas. Tratan de otorgarle derechos a las empresas y quitarle los derechos a los seres humanos, a las sociedades, ¿no? A medida que le quitan derechos a los seres humanos, transfieren esos derechos a las empresas, ¿no? Y se amparan en tratados globales, en este caso tratados de libre comercio. Entonces no tiene nada que ver, corren por cuerdas absolutamente separadas. Lo que se intenta en el caso de México es colocar la producción automotriz, por ejemplo, que en México es potente. Aquí hay una cierta industria automotriz que en el caso que se firme con México desaparecería, por ejemplo, ¿no? Todas las ensambladoras de autos desaparecen, absolutamente. Y México se come al país en cuestión de semanas, ¿no? Toda la producción automotriz de México, o sea, nos va por encima. Entonces, el poco empleo que había y que tenía que ver con la industria automotriz, con este acuerdo con México prácticamente desaparecería. ¿Se entendería entonces que Guillermo Lasso, que en este día justamente está viajando a México para establecer los lineamientos de esta firma de Tratado Bilateral de Libre Comercio con México, se entendería que entonces la libre movilidad de los ciudadanos de estos países no va a ser tratado en este diálogo? No, no para nada, absolutamente para nada. O sea, no tiene nada que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Es una pena por los migrantes, son decisiones que adopta cada país, pero lo más importante para Lasso son los negocios de las empresas, ¿no? Capitales offshore, cierto tipo de negocios que deben tener sus amigos ahí interesados en eso. Entonces él va a negociar eso, va a negociar posiciones para grupos de poder que están alrededor del gobierno, pero no va a negociar en absoluto nada para el país, ni siquiera para la burguesía industrializante que en este momento hace ensamblaje de autos, ni siquiera ellos. Yo te digo, México, la producción de México de una semana es igual a la producción del Ecuador en un año. Entonces, México se le come a este país, sobre todo en industria automotriz. O sea, se lo engulle crudo si tú quieres, ¿no? Somos un pequeño bocado para esa economía. Y es lo que va a pasar. Bueno, el panorama económico de nuestro país es incierto y por lo que usted nos cuenta un poco triste, por no decir fatal. Economista Dávalos, le agradezco por su presencia aquí en Argumentos. Gracias por mostrar justamente esos argumentos y veamos qué nos depara en el futuro para nuestro país y quienes poblamos en el mismo. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, una próxima oportunidad. Adiós. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Conduce Cristian Salinas.